Estábamos viendo acerca de los sufrimientos, ¿no? Las fuentes del sufrimiento, hermanos. Quisiera que tuvieran su Biblia abierta. El cristiano atraviesa por sufrimientos. Nunca cuando nos convertimos nos dijeron no vas a tener problemas, todo va a ser color de rosa, todo va a estar de maravilla. Pero pareciera que mientras más nos acercamos a Dios, los problemas se vienen, ¿verdad? Y nos hace sufrir, ¿sí? ¿De dónde vendrán los sufrimientos? ¿Quién tiene la Biblia ahí en Santiago 1:2? Ajá. Sabiendo que la ¿qué? La prueba produce paciencia. Primera de Pedro 1:6, ¿qué dice, hermano? Primera de Pedro 1:6. Ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, tenemos que aclarar que prueba no es lo mismo que tentación, ¿sí? No es lo mismo que tentación. Cuando nosotros hablamos de prueba, estamos diciendo que esta... ¿Preguntaba, hermano? No, perdón. La prueba, hermanos, ¿de dónde viene la prueba? ¿Quién manda la prueba? ¿Para qué? Para hacer probada nuestra paciencia. ¿Qué más? Nuestro carácter, nuestra fe, para desarrollar nuestro carácter cristiano, hermano. Para demostrar que vamos madurando. Cuando usted está en la escuela, ¿para qué le hacen los exámenes? Para ver si es cierto que usted aprendió en la práctica lo que aprendió en la teoría. ¿Sí? Así las pruebas en la vida cristiana, nosotros podemos decir, te amo, Señor, te amo mucho. Pero cuando viene la prueba, como que nos alejamos, ¿verdad? Pero cuando nosotros viene la prueba y seguimos firmes, diciéndole al Señor, te amo y te sirvo con todo mi corazón, no importa la prueba, no importa el problema, entonces esto quiere decir que nosotros vamos a ir creciendo espiritualmente, vamos a ir madurando. Por eso dice que el sufrimiento nos lleva a madurar, ¿sí? La fuente del sufrimiento viene de Dios, hermano. Dios nos da el sufrimiento, pero para que maduremos, ¿sí? Para crecer espiritualmente, ¿sí, hermana? Para depender más de Él. A veces, hermanos, atravesamos por pruebas para que Dios sea glorificado, para que nosotros crezcamos, para que nosotros dependamos de Él, ¿sí? Para que nosotros veamos su mano poderosa, para que nosotros demostremos que realmente somos lo que decimos que somos, ¿sí? Porque no es lo mismo decir que a usted le digan, que le diga a su novio, su amado, su esposo, te amo mucho, pero no quiero ir por ti porque estoy bien cansado. Te amo mucho, pero no quiero ir a verte porque tengo que atravesar el pueblo y trae carro con aire acondicionado. Ese carro del año. ¿De verdad que habrá amor, hermanos? El amor se nota. Y el desamor también. Y el desamor también. ¿Sí? Entonces, si nosotros de verdad amamos a Dios, vamos a demostrárselo en medio de y a través de. ¿Ok? Dice características del sufrimiento. Son variadas. Y no nada más es una vez en la vida. Hay quienes dicen, ya no veo lo duro, sino lo tupido. Una tras otra. Pues, apenas me acerqué a Dios y oiga, pero sí. ¿Verdad? Pareciera como que mientras más nos acercamos a Dios, vienen más pruebas y más luchas. Y decimos que Dios no me ama o que cuando nosotros, hermanos, estamos bien tomados de la mano del Señor, no renegamos. No renegamos ni le preguntamos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no? Le preguntamos, ¿para qué, Señor? Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios, dice la Escritura.
Entonces, si viene el sufrimiento a nuestra vida, pues no hay problema. Mientras tú me sostengas, Señor, aquí estoy. Amén. El propósito del sufrimiento, ¿cuál es? Nos ayuda a cultivar la paciencia. Paciencia quiere decir sostenerte abajo de. Pareciera como que estás aprisionado. Quedarte ahí quieto, tranquilo, esperar a que llegue la respuesta, esperar a que llegue la intervención divina. Estar abajo de, quiere decir paciencia. Recuerdo una amiga que le estaba diciendo al Señor, Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia. Y llega su hermanillo chiquito y le toca la puerta. Mirna, ¿qué quieres? Sí le faltaba. Sí le faltaba la paciencia, ¿verdad? Necesitaba, la paciencia la tenemos que desarrollar, hermano. La paciencia no va a llegar automáticamente cuando nos entregamos a Cristo. Hay quienes tenemos que desarrollar la paciencia, ¿sí? En nuestra vida. Otro propósito del sufrimiento es que nos traerá un galardón en el cielo, que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la aflicción, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Aquí dicen que cuando se refiere ahí a la corona de vida, se refiere a las victorias que Dios nos da aquí en la tierra. ¿Sí? Independientemente de lo que el Señor nos da en el cielo, no estamos por lo que Dios nos da en el cielo. ¿Verdad que no? Usted está porque ama a Dios por sobre todas las cosas. Puede estar usted trabajando para que el Señor le dé una corona con estrellitas y diamantes. ¿No? El premio más grande es estar ante la presencia de Dios. Ese es el premio más grande, que si nos da, lo que nos va a dar, gloria a Dios, y eso es añadidura. Pero con estar ahí al lado de nuestro Salvador, wow, hermano. Solamente cuando oramos, hermano, cuando entramos hasta la misma presencia de Dios, ¿lo puede describir usted? Lo puede describir cuando usted entra hasta la misma presencia del Señor y siente el gozo, la presencia de Dios en su corazón, como cuando el Señor lo salvó. Es algo indescriptible. Es algo que no se puede explicar. Es solamente una probadita del cielo. Solamente una probadita. Imagínese estar en el cielo a plenitud. Wow, gloria a Dios. La actitud del sufrimiento. ¿Cómo nos debemos de comportar ante el sufrimiento, hermano? Gozoso, hermano. Hay quienes dicen que gozoso quiere decir contento. Contento con Dios. ¿Sí? Contento con Dios, eso quiere decir gozoso. No quiere decir que estés eufórico, alegre. No. Que estés contento con lo que Dios te da, aunque no lo entiendas. No lo entiendo, pero Dios, tú sabes. Si me lo das o si lo permites o si permites que yo lo pase, tú sabes. Estoy contenta, Señor. Si tú crees que yo lo necesito, este momento difícil, no hay problema. Yo lo paso. Contentos y sometidos a lo que Dios quiera. Amén. Ay, estamos batallando con esta cosa que no sé, como que le puse demasiado. Perfecto, ¿verdad? ¿Otra vez? ¿Es el mismo? ¿O es el otro? Es el mismo. ¿Es el mismo? El estudio de las escrituras le ayudan a madurar. Necesitamos leer la palabra, hermano. Dios nos ha dado las escrituras. ¿Sí? Dios nos da la palabra. ¿Quién quiere leer Santiago 1:17? Ajá. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del cielo. Dios nos lo ha mandado. Amén. Dios nos da la escritura, hermano. Dios nos da la palabra para que nosotros nos alimentemos con ella, para que nosotros crezcamos a leerla, hermano. ¿Cómo nosotros vamos a conocer a Dios? Cuando leamos la palabra. ¿Sí? Dice la Biblia que la palabra del Señor nos vivifica.
nos da vida a nuestro espíritu, nos da vida a nuestra alma. La palabra del Señor es alimento. Y si se obedece, las escrituras nos dan a nosotros el nuevo nacimiento. Y ahí en Santiago 1:18 y el 21 también dice, Él da su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad. A través de la palabra, dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, la palabra del Señor, hermano, la escritura, nosotros la necesitamos. ¿Sí? Nosotros la necesitamos. Antes a nosotros se nos distinguía porque éramos el pueblo del libro. ¿Sí? Todos los cristianos se les llamaba el pueblo del libro, porque todo cristiano traía su libro negro. Ya después fueron cambiando de color, después fueron cambiando de tamaño, después fueron... Y ahora traemos... Pero como que ya nos perdemos entre todos los demás. Ya nos confundimos entre el montón. El pueblo del libro, ¿dónde quedó? Esto nos identificaba, hermano. Esto nos da identidad ante el mundo. Esto nos refleja, nos muestra, le muestra al mundo quiénes somos nosotros. Somos los hijos de Dios, somos dependientes de la palabra. No tienen que traer la taquinota como lo creo yo. Nosotros creemos en la palabra de Dios, hermano. Todo creyente debe leerla cuidadosamente. Dice 1:25, dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, le da la libertad. La palabra del Señor nos hace libres, hermano. Déjeme leerle el pasaje. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le da libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, la palabra del Señor es perfecta. La palabra del Señor es hermosa. ¿Sí? Todos los cristianos, hermanos, debemos leer la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la escritura. Dice la palabra del Señor que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, la palabra del Señor no vuelve vacía, hermano. La palabra del Señor hace su efecto a corto, mediano o a largo plazo. Eso nosotros lo tenemos que entender, que la palabra del Señor, usted suelte la palabra del Señor y la palabra del Señor va a hacer efecto aunque usted no esté. Aunque usted no esté. Sus palabras usted a lo mejor las repite mucho a sus hijos y causan impacto un momento, un tiempo, pero la palabra del Señor siempre, hermano. ¿Sí? Dice la Biblia que es como la lluvia temprana y la tardía. ¿Sí? Así como la lluvia llega al sembradío, da su efecto, produce su efecto, da fruto. Así la palabra del Señor da fruto a corto, mediano o a largo plazo. La palabra que usted soltó a sus hijos de niños, a lo mejor un tiempo se le vuelve al mundo, pero regresan porque hace efecto la palabra del Señor. Hace efecto corto, mediano o a largo plazo. Yo siempre les he dicho a las hermanas, cuando me toca predicarles a las hermanas, hermana, usted créale a la palabra de Dios, aunque usted no lo vea. Si usted le cree a Dios que sus hijos van a ser salvos, Dios cumple sus promesas. Amén, amén. Dios cumple sus promesas, aunque usted no lo vea. Nada más créale a Dios. Nosotros teníamos una hermana en la iglesia, una vecina, que ella siempre decía, yo creo que mis hijos van a ser salvos. Y yo creo que mis hijos van a ser salvos. Y le pedía al Señor siempre por sus hijos. Nada más ella solita iba a la iglesia con sus 2 nietas, que eran primitas entre ellas. Y cuando la hermana muere, se convierten todos sus hijos y sus nietos. Y ahorita varios de ellos son predicadores. Ella no lo vio. Ella no lo vio. Pero ella siempre confió en las promesas de Dios. Ella siempre le creyó a Dios. Entonces, la palabra del Señor nos da vida. Dice, todo creyente debe de leer la palabra del Señor. Pero más que leerla, hermano, debemos vivirla. Debemos vivirla. Dice, leerla cuidadosamente, pero no solamente leerla, sino ser hacedores de la palabra. Ser hacedores. Nuestros hechos gritan más que nuestras palabras. ¿Sí? Nuestros hechos, nuestra forma de vida, nuestro estilo de vivir
grita más que lo que yo estoy gritando ahora. ¿Sí? Porque entonces yo tengo que vivir lo que la palabra del Señor me dice. Yo tengo que vivir de acuerdo a cómo me dice la palabra del Señor. A ver si esta cosa no trae mucho efecto. Parece que sí. Parece que no, ¿verdad? Ahí va otra. Otra de las cosas que nos ayudan a madurar, hermanos, es la sinceridad. La sinceridad, y ahí está hablando Santiago acerca de cuando alguien llega a la congregación y dice y hace distinción de personas. ¿Sí? Creo que es en el 2:4, ya estamos en el capítulo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en un buen lugar, y dices al pobre, estate allá en pie y siéntate aquí abajo de mi estrado, no hacen distinción de personas. Dice, entonces la palabra del Señor nos habla de ser sinceros, hermano. Cuando nosotros somos sinceros, quiere decir que nosotros somos íntegros, y Dios mira el corazón. A Dios no engañamos. Podemos engañar al jefe, a la esposa, a la iglesia, a los diáconos, al pastor, pero si estamos palancas con el de arriba, quiere decir que somos íntegros, quiere decir que somos sinceros, ¿sí? Dice, la raíz de la insinceridad, dice, su base es la parcialidad hacia los ricos. Ahí nos está hablando acerca de ser parciales, que nos inclinamos más con cierta gente. Algunos escritores dicen que esto se refiere al juez, a un juez que mira nada más lo que le conviene o mira nada más lo que está frente de él, ¿sí? Imagínese usted un juez que va a dictaminar un juicio a favor de usted o en contra de usted, y que se fija nada más lo que está enfrente, no siquiera analiza la situación, pues está peligroso, está de riesgo. Porque imagínese que, yo no sé si a usted le ha tocado algún juez así, que es parcial. Parcial quiere decir que se inclina más para un lado que para otro. Y todos los jueces deben de ser neutrales. No se deben de inclinar, tienen que ver la situación real como es, ¿verdad? Y aquí la palabra del Señor nos habla, o Santiago nos habla acerca de la sinceridad, y nos dice que no debemos de ser parciales. Dice, consecuencias de la insinceridad. Dice, hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos. ¿Quién quiere leer ese pasaje, hermano? 9:10, es segundo capítulo de Santiago 2, 9 y 10. Segundo. Capítulo, sí. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero que ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Ajá, y sigue leyendo el 11, hermano, ¿cómo dice? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ajá. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Fíjese que lo compara, el que hace distinción de personas lo compara como alguien adúltero. En la tarde estaba oyendo otra versión, no me acuerdo qué versión era, y que dice, los compara como los hijos del diablo. Ay, qué difícil. Hijos del diablo, dice. Eres un miserable hijo del diablo, tú que haces distinción. Pero bien duras algunas versiones que sí están, pero bien directas, hermano. Pero cuando te vas al significado del pasaje, sí es cierto. Sí es cierto. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de ser sinceros. Como hijos de Dios, tenemos que mostrar imparcialidad, no inclinarnos hacia un lado, no inclinarnos hacia otro. ¿Ya le cambio, hermano? Ok. Consecuencias de la insinceridad. ¿Puede usted ser bien honesto? ¿Puede usted ser bien leal? ¿Puede usted ser bien? Pero si usted hace distinción de personas, dice, haz de cuenta que faltaste todos los demás. Se cuenta de una anécdota de un señor que se encontró, que era repartidor de pizzas,
pizzas y en una de las pizzas él se encontró quién sabe cuántos millones de dólares. Y fue y la regresó, ¿verdad? Le entregaron mal una caja de pizza y fue y la regresó al lugar, ¿verdad? Donde le habían vendido la pizza y dijo, oiga, aquí se equivocaron. Aquí vienen muchísimos miles de dólares, y pues esto no es mío. Oiga, pero qué honesto es usted. Espéreme, déjeme ir a donde el noticiero, porque, oiga, hombres como usted no hay. Espérese, no le hable. Sí, no, es que usted tiene que ser famoso, déjeme. No, es que la que traigo conmigo no es mi esposa, es mi amante. No era tan íntegro, ¿verdad? Era íntegro en una parte y en otra como que, ¿sí? No era tan íntegro. Entonces dice Santiago, si faltas a una de estas, haz de cuenta que faltaste a toda la ley. Nos compara como adúlteros, hermano. Nos compara como hijos del diablo, nos compara como lo peor. Si hacemos distinción de personas, algunos papás hacen distinción de personas, ¿verdad? Es que este está güerito. ¿Verdad?